En el corazón palpitante de Valencia, el Gran Hotel Palacio despertaba cada madrugada con ese brillo dorado que solo conocen quienes nunca han tenido que pulirlo con sus propias manos ensangrentadas. Isabel llegaba cada amanecer antes de que la ciudad abriera completamente los ojos, cuando las calles vacías aún guardaban celosamente el silencio profundo de la noche eterna, y los millonarios poderosos dormían plácidamente en sus camas de seda importada desde países lejanos. Se vestía siempre en el silencio más absoluto e inquebrantable. Recogía meticulosamente su cabello negro azabache en una coleta impecable y perfecta, y se colocaba cuidadosamente los guantes de látex azul, como quien se prepara mentalmente para una ceremonia sagrada pero completamente invisible para el mundo exterior. Su arsenal de batalla diaria era modesto pero letal, líquidos azules cristalinos que prometían milagros completamente imposibles, trapos desgastados que habían memorizado cada rincón secreto del lujo ajeno y una técnica depurada y perfeccionada durante 8 largos años de invisibilidad total y absoluta. Los empleados de recepción la saludaban mecánicamente con gestos fríos y calculados, sin verla realmente jamás, como si fuera simplemente parte del mobiliario de diseño carísimo que decoraba suntuosamente el vestíbulo. Isabel había dominado completamente el arte ancestral de moverse como un fantasma silencioso, siempre pegada estratégicamente a las paredes de mármol, escuchando atentamente conversaciones ajenas sin ser jamás notada por nadie, observando meticulosamente secretos millonarios sin ser vista por alma viviente. Su rutina diaria era una coreografía precisa y milimétricamente calculada. Pasillos interminables que parecían no tener fin, puertas cerradas herméticamente, ascensores dorados que subían hacia el cielo, un universo paralelo que olía constantemente a café de importación exclusiva y perfumes exóticos que costaban considerablemente más que su salario anual completo. Ese jueves maldito y fatídico, absolutamente todo cambió de manera dramática e irreversible para siempre. Hombres vestidos completamente de negro comenzaron a aparecer misteriosamente por todos los rincones estratégicos del hotel. Sus movimientos eran calculados y fríos como piezas de ajedrez en una partida mortal. Vigilaban minuciosamente con ojos de halcón antes de mover cautelosamente los pies, creando una atmósfera de tensión tan densa y palpable que literalmente se podía cortar con un cuchillo afilado. Alguien extraordinariamente poderoso e influyente había reservado el exclusivo Salón Cristal para una reunión ultra secreta que cambiaría vidas para siempre. Los jefes del hotel ordenaron inmediatamente brillos extra en cada superficie visible, flores recién cortadas en todos los jarrones de cristal y un silencio absoluto e inquebrantable en todos los pasillos del edificio. Isabel cambió meticulosamente el agua de los floreros con una paciencia infinita, sin mirar directamente a ninguna persona, pero sintiendo perfectamente cómo la tensión cortaba el aire limpio como una espada invisible y afilada. Mientras lustraba cuidadosamente el borde de una mesa de cristal importado directamente desde Italia, escuchó el susurro nervioso de 2 camareros junto a la puerta entreabierta. «Dicen que viene un magnate petrolero de Arabia Saudí con escolta armada», murmuró el primero, temblando de emoción. «Y que solo confía en personas que hablen árabe perfectamente», añadió el segundo, bajando la voz conspirativamente. Isabel siguió puliendo con movimientos hipnóticos. El paño se deslizaba como seda mientras miraba por la ventana. El cielo valenciano estaba cargado de nubes grises amenazantes. El supervisor Mendoza apareció con su carpeta roja. «Isabel, ve al pasillo presidencial, perfección absoluta, y mantente alejada cuando lleguen». Ella asintió, guardó todo y empujó el carrito hacia el corredor de mármol blanco. ¿Qué secreto explosivo está a punto de cambiar la vida de Isabel para siempre? Bloque 1. 5000 caracteres exactos. En el corazón palpitante de Valencia, el Gran Hotel Palacio despertaba cada madrugada con ese brillo dorado que solo conocen quienes nunca han tenido que pulirlo con sus propias manos ensangrentadas. Isabel llegaba cada amanecer antes de que la ciudad abriera completamente los ojos,
cuando las calles vacías aún guardaban celosamente el silencio profundo de la noche eterna, y los millonarios poderosos dormían plácidamente en sus camas de seda importada desde países lejanos. Se vestía siempre en el silencio más absoluto e inquebrantable. Recogía meticulosamente su cabello negro azabache en una coleta impecable y perfecta, y se colocaba cuidadosamente los guantes de látex azul, como quien se prepara mentalmente para una ceremonia sagrada pero completamente invisible para el mundo exterior. Su arsenal de batalla diaria era modesto pero letal, líquidos azules cristalinos que prometían milagros completamente imposibles, trapos desgastados que habían memorizado cada rincón secreto del lujo ajeno, y una técnica depurada y perfeccionada durante 8 largos años de invisibilidad total y absoluta. Los empleados de recepción la saludaban mecánicamente con gestos fríos y calculados, sin verla realmente jamás, como si fuera simplemente parte del mobiliario de diseño carísimo que decoraba suntuosamente el vestíbulo. Isabel había dominado completamente el arte ancestral de moverse como un fantasma silencioso, siempre pegada estratégicamente a las paredes de mármol, escuchando atentamente conversaciones ajenas, sin ser jamás notada por nadie, observando meticulosamente secretos millonarios sin ser vista por alma viviente. Su rutina diaria era una coreografía precisa y milimétricamente calculada. Pasillos interminables que parecían no tener fin, puertas cerradas herméticamente, ascensores dorados que subían hacia el cielo, un universo paralelo que olía constantemente a café de importación exclusiva y perfumes exóticos que costaban considerablemente más que su salario anual completo. Ese jueves maldito y fatídico, absolutamente todo cambió de manera dramática e irreversible para siempre. Hombres vestidos completamente de negro comenzaron a aparecer misteriosamente por todos los rincones estratégicos del hotel. Sus movimientos eran calculados y fríos como piezas de ajedrez en una partida mortal. Vigilaban minuciosamente con ojos de halcón antes de mover cautelosamente los pies, creando una atmósfera de tensión tan densa y palpable que literalmente se podía cortar con un cuchillo afilado. Alguien extraordinariamente poderoso e influyente había reservado el exclusivo Salón Cristal para una reunión ultra secreta que cambiaría vidas para siempre. Los jefes del hotel ordenaron inmediatamente brillos extra en cada superficie visible, flores recién cortadas en todos los jarrones de cristal y un silencio absoluto e inquebrantable en todos los pasillos del edificio. Isabel cambió meticulosamente el agua de los floreros con una paciencia infinita, sin mirar directamente a ninguna persona, pero sintiendo perfectamente cómo la tensión cortaba el aire limpio como una espada invisible y afilada. Mientras lustraba cuidadosamente el borde de una mesa de cristal importado directamente desde Italia, escuchó el susurro nervioso de 2 camareros junto a la puerta entreabierta. «Dicen que viene un magnate petrolero de Arabia Saudí con escolta armada», murmuró el primero, temblando de emoción. «Y que solo confía en personas que hablen árabe perfectamente», añadió el segundo, bajando la voz conspirativamente. Isabel siguió puliendo con movimientos hipnóticos. El paño se deslizaba como seda mientras miraba por la ventana. El cielo valenciano estaba cargado de nubes grises amenazantes. El supervisor Mendoza apareció con su carpeta roja. «Isabel, ve al pasillo presidencial, perfección absoluta, y mantente alejada cuando lleguen». Ella asintió, guardó todo y empujó el carrito hacia el corredor de mármol blanco. ¿Qué secreto explosivo está a punto de cambiar la vida de Isabel para siempre? Bloque 2, 5.000 caracteres exactos. En el pasillo de la suite presidencial más exclusiva del hotel, el silencio era tan profundo y cristalino que cualquier respiración normal parecía una falta de respeto imperdonable hacia la grandeza absoluta del lugar. Isabel se detuvo cuidadosamente frente al espejo dorado gigante y con un gesto completamente automático corrigió una pequeña mancha seca que había quedado en el borde inferior derecho. Pensó intensamente en Roberto, su hijo de 17 años, que a esa hora exacta debía estar llegando al instituto técnico en el barrio humilde de Ruzafa, donde vivían en un pequeño apartamento. Recordó vívidamente
el desayuno improvisado de esa mañana, el vaso de leche tibia, la mochila deportiva con la cremallera completamente rota que llevaba prometiendo reparar desde hacía más de 4 meses enteros. «Hoy sí paso por la tienda», se dijo mentalmente con determinación, sin saber si hablaba con su hijo ausente o con la promesa eterna. Una verdadera explosión de voces por radio y pasos perfectamente coordinados anunció finalmente la llegada inminente del magnate misterioso. Hombres de traje negro absolutamente impecable, auriculares prácticamente invisibles, movimientos ensayados como una coreografía militar de precisión absoluta. Tras ellos, caminando con elegancia suprema, apareció un hombre de piel bronceada y barba perfectamente cuidada. Su túnica blanca era absolutamente impecable bajo un saco oscuro que le caía como seda líquida sobre los hombros anchos. El magnate petrolero caminaba sin prisa visible, pero con una presencia magnética tan poderosa que empujaba el aire hacia todos los rincones, obligando mágicamente a la realidad misma a hacerse completamente a un lado. La gerente general del hotel avanzó inmediatamente a su lado derecho, sonriendo con una tensión visible que se le notaba hasta en la forma nerviosa de respirar. «Bienvenido con todos los honores, señor Al-Mansuri. El salón está preparado exactamente según todas sus especificaciones más detalladas». Él no respondió inmediatamente a las palabras protocolarias de bienvenida oficial. Sus ojos oscuros e intensos parecían medir con precisión científica la temperatura exacta de cada alma presente, evaluando cuidadosamente peligros completamente invisibles y calculando meticulosamente las confianzas de cada persona presente. Isabel se pegó instintivamente más al carrito de limpieza, bajó la cabeza humildemente como correspondía, pero no pudo evitar alzar apenas la vista cuando toda la comitiva pasó majestuosamente por delante de ella como una procesión real. El magnate se detuvo un instante crucial, no frente a la gerente sonriente, sino directamente frente al carrito de limpieza de Isabel, como si algo hubiera captado completamente su atención poderosa. Observó con curiosidad casi científica el orden meticuloso de todos los productos, los frascos perfectamente alineados como soldados, el trapo doblado con precisión militar absolutamente impecable. El silencio duró lo suficiente para que el corazón de Isabel diera 5 golpes fuertes y acelerados, como martillazos, resonando dolorosamente en su pecho oprimido. Entonces el magnate habló claramente por primera vez. Una frase corta y melódica, en un idioma ancestral que para todos los presentes sonó como música misteriosa, llegada directamente desde los desiertos más remotos. Sus palabras flotaron mágicamente en el aire del pasillo como perfume exótico y completamente misterioso. Mendoza se adelantó nervioso. «Señor Al-Mansuri, el salón está preparado por aquí». Pero el magnate no se movió ni un centímetro. Repitió la frase en árabe, más clara, mirando el paño doblado con intensidad perturbadora. La gerente pidió disculpas en inglés, prometiendo un traductor oficial. Alguien tecleaba frenéticamente en el móvil, buscando aplicaciones de traducción. Los escoltas formaron un muro intimidante. El pasillo se volvió claustrofóbico. ¿Qué hará Isabel? ¿Mantendrá su secreto o cambiará su destino para siempre? Isabel sintió súbitamente en la boca el sabor inconfundible y antiguo de té de menta fresca, como si estuviera sentada en otra mesa completamente diferente, en otro tiempo perdido para siempre, en otro continente absolutamente diferente. Fue un relámpago sensorial devastador que le atravesó el alma como una flecha de fuego puro y ardiente. No quería levantar la mano temblorosa, no quería existir más de lo estrictamente necesario para sobrevivir invisiblemente en ese mundo de lujo. Pero la frase del magnate le había caído dentro del corazón como una llave dorada antigua que reconoce perfectamente su cerradura secreta después de décadas perdida. Apretó el paño húmedo entre los dedos temblorosos, tragó saliva con gran dificultad y entonces, sin moverse del sitio con la voz apenas audible para no parecer invasiva o irrespetuosa, abrió lentamente la boca temblorosa. «Ahlan wa sahlan, ya Sayyidi al-Karim, kaif halak al-yaum
Waqaif al-Safar. Las palabras salieron de sus labios con un acento inesperadamente suave y perfecto, cargadas de una nostalgia profunda que ella creía completamente enterrada bajo años de silencio. El efecto fue absolutamente instantáneo y devastador para todos los presentes. El pasillo del Gran Hotel Palacio se llenó de un silencio tan denso que parecía completamente sólido, más pesado que el mármol italiano de las paredes elegantes. Todos los presentes se quedaron completamente petrificados, como si hubieran presenciado un milagro imposible o una catástrofe sobrenatural. La gerente la miró por primera vez en 8 años como si la viera realmente, con los ojos tan abiertos que parecían platos de porcelana. El magnate al-Mansuri, sin cambiar su expresión hierática de mármol, giró la cabeza hacia Isabel como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta desde el momento en que entró al hotel. «Ahlan biki, ya ukhti al-karima. Min aina ta'alamti lugatana bihada al-itqan al-mutaqin», preguntó él con voz profunda y resonante, ahora con una sonrisa apenas perceptible, pero genuinamente sorprendida. Isabel sintió un calor súbito e intenso que le subía desde el estómago hasta el rostro. Ya no había vuelta atrás posible. La puerta se había abierto y no podía cerrarla jamás. Dejó que las palabras salieran completas, claras, con ese ritmo pausado y melódico que su abuela marroquí siempre usaba cuando contaba historias del desierto bajo las estrellas. «Ta'alamtuha fi al-Maghrib, ya sayyidi al-Muhtaram, kunt adrus hunaka fi jamiat al-Rabat limuddat thamania sanawat kamilatan». La revelación cayó sobre los presentes como una bomba nuclear completamente silenciosa. Isabel había estudiado en la Universidad de Rabat durante 8 años completos. No era simplemente una trabajadora de limpieza que había aprendido frases sueltas en Internet. Era alguien con una historia académica completamente oculta, un pasado intelectual, enterrado bajo años de invisibilidad. Los escoltas se miraron entre sí con expresiones discretas, pero claramente sorprendidas, y uno de ellos esbozó una media sonrisa de genuina admiración. El magnate no sonrió abiertamente, pero en su mirada oscura se encendió una chispa brillante, como quien encuentra un diamante precioso en el lugar más inesperado del mundo. La gerente balbuceó palabras incoherentes en inglés, tratando desesperadamente de retomar el control absoluto de la situación que se le había escapado completamente de las manos. «Señor al-Mansuri, ¿usted realmente la entiende perfectamente?» ¿Qué secreto del pasado conecta a Isabel con este magnate? ¿Por qué estudiaba en Marruecos? El magnate asintió lentamente, como un juez pronunciando un veredicto histórico, y respondió en árabe clásico, esta vez mirando únicamente a Isabel con respeto evidente y profundo. Sus palabras fueron más largas, más profundas, cargadas de una curiosidad respetuosa y una calidez inesperada. Isabel escuchó cada palabra con atención absoluta. Bajó la mirada un instante como muestra de respeto tradicional y contestó también en árabe con una frase que parecía contener un significado íntimo e inaccesible para todos los demás presentes. Un murmullo de asombro recorrió a los pocos empleados que observaban desde una distancia prudencial, pero curiosa. Mendoza frunció el ceño profundamente, incómodo e irritado, como si esa interacción inesperada estuviera rompiendo todas las reglas no escritas del protocolo hotelero. El magnate, sin añadir una palabra más, caminó hacia el salón cristal acompañado de sus escoltas silenciosos. Antes de entrar por la puerta principal, giró apenas la cabeza y la miró una última vez con intensidad. No había en ese gesto final ni juicio ni cortesía forzada, solo una especie de reconocimiento silencioso y profundo, como quien saluda a un igual inesperado. Isabel respiró hondo y profundamente, intentando con todas sus fuerzas que las manos le dejaran de temblar como hojas en el viento. El aroma familiar de café recién molido llegó flotando desde la cafetería del lobby, pero ella sentía otro olor mucho más antiguo y poderoso, mezcla embriagadora de incienso, especias exóticas y madera de cedro del Atlas. Se obligó a seguir con su trabajo de rutina, aunque sabía perfectamente que los ojos curiosos e inquisitivos
la seguirían por el resto de la mañana como reflectores implacables, buscando respuestas a preguntas que no sabían formular. Mientras cambiaba meticulosamente la alfombrilla del ascensor principal, oyó de nuevo las voces nerviosas y emocionadas de los camareros, ahora cargadas de una incredulidad absoluta. ¿Cómo demonios sabe hablar árabe así de perfecto?, preguntó el primero en un susurro cargado de asombro y sospecha. ¿Quién sabe qué secretos esconde? Capaz trabajó en embajadas antes, respondió el segundo, con un tono que mezclaba sospecha, admiración y respeto nuevo. Isabel no giró la cabeza hacia ellos. Prefería el peso familiar de sus propios pensamientos, complicados a la mirada invasiva de cualquier persona curiosa. Porque si había algo en el mundo que no quería hacer, era explicar el origen real de esas palabras que guardaba como tesoros secretos en lo más profundo del alma. Al menos no todavía. No era el momento adecuado. Esa mañana lluviosa, mientras el cielo de Valencia empezaba a descargar una llovizna fina y persistente sobre las calles empedradas, Isabel supo con certeza absoluta que lo que había ocurrido en ese pasillo elegante no se borraría fácilmente de la memoria de nadie. Sus 8 años de invisibilidad total habían terminado abruptamente en menos de 5 minutos explosivos. ¿Te has sentido alguna vez completamente invisible en tu trabajo? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida? Déjame tu respuesta sincera en los comentarios. Dale like si esta historia te está emocionando de verdad y suscríbete porque lo que viene después te va a sorprender muchísimo más. La vida de Isabel está a punto de dar un giro que absolutamente nadie esperaba jamás.